Hemos quedado, chicos, en esto, proteínas con fijación, con función de fijación de ligandos. A ver, bueno, habíamos visto entonces, voy a ver esta diapositiva, vamos a hacer una recapitulación rápida. Estamos viendo esta segunda parte del módulo de proteínas y vamos a referirnos a las funciones, por eso el capítulo se llama Dinámica y función de las proteínas. Habíamos dicho que las funciones de las proteínas las proteínas tienen muchísimas funciones, existen varios criterios de clasificación en cuanto a sus diversas funciones, pero a manera de, digamos, enfocar mejor, más, sistemáticamente, hemos visto, ¿verdad?, que las proteínas pueden cumplir una función estructural o una función de fijar ligandos. Aquellas proteínas que cumplen función estructural se encuentran en este grupo las proteínas fibrosas, como por ejemplo el colágeno, la elastina, la fibroína. Y dentro del grupo de fijación de ligandos están las globulares. Si recordamos esto para que sea mucho más claro, todas las proteínas globulares son solubles en agua. Y estas son las que van a actuar, digamos, en el torrente sanguíneo, en el citoplasma, etc. Y su función principal no es estructural, no da soporte al tejido, a los tejidos, como hemos visto en la clase de ayer, en el caso del colágeno. Las proteínas globulares no tienen función estructural. Su función es fijar ligandos. ¿Qué quiero decir con ligandos? Diferentes moléculas. Estas proteínas son las que van a actuar como enzimas, como receptores, etc. Bueno, entonces ya hemos visto proteínas fibrosas, fijadoras con función estructural, y hemos visto como ejemplo al colágeno, ¿verdad? Hemos visto parte de su síntesis, la importancia de la vitamina C, que es un agente importante que mantiene al ion ferroso de la prolilhidroxilasa para garantizar la síntesis correcta del colágeno. Habíamos quedado acá. Ahora, vamos a ver ese segundo grupo de proteínas. Proteínas con función de fijación de ligando. En este caso, entonces, estamos hablando en particular de las proteínas globulares. Y vamos a tocar este concepto, fijación cooperativa y no cooperativa. Bueno, ahora, las proteínas globulares cumplen muchas funciones, sobre todo su principal función, es lo que habíamos dicho, es que actúan en procesos en los cuales fijan a otras moléculas. ¿Cómo cumplen sus funciones estas proteínas globulares? Para entender cómo cumplen estas funciones las proteínas, vamos a ver la función de saturación. A ver, ¿cómo es esto? Si decimos que una proteína globular tiene como principal función fijar moléculas, o sea, le vamos a llamar ligandos. ¿Qué son los ligandos? Repito, son moléculas, diversas moléculas. Pueden ser gases, incluso vamos a ver en el caso de la hemoglobina y la mioglobina. ¿Cómo fijan moléculas estas proteínas? Vamos a considerar que el evento inicial de fijación de ligandos es la fijación de la sustancia denominada ligando en la estructura de la proteína. La interacción de la proteína y su ligando va a ocurrir en un sitio particular de la estructura de la proteína. Ese sitio particular se denomina sitio de fijación. Entonces, por ejemplo, he colocado esto así queriendo asemejar una proteína globular, el perfil nada más de una proteína globular. Y entonces esta es una proteína globular con su estructura primaria, secundaria y terciaria, y una parte de la estructura de esta proteína se denomina sitio de fijación. Este sitio de fijación es el sitio donde va a fijarse, lastimosamente no sé por qué en Google no hay animación, este ligando, fíjense en mi cursor, el ligando se acerca y se sitúa en el sitio de fijación. Entonces tenemos la proteína y el sitio de fijación. Sería el evento inicial. ¿Cómo ocurre la fijación? En los procesos de fijación de una proteína puede darse dos casos, incluso tres en este caso, pero primero veamos, puede darse dos casos. En los procesos de fijación puede ocurrir que la proteína tenga un solo sitio de fijación, o que tenga más de un sitio de fijación para el mismo ligando. Puede tener uno o varios sitios de fijación. Ahora, si la proteína es oligomérica,
¿Recuerdan qué significa oligomérica? Saquen una flechita ahí, por favor, chicos. La estructura oligomérica ocurre cuando pongan aquí, cuando la proteína tiene estructura cuaternaria. Estructura oligomérica se refiere a cuando la proteína, o se refiere a las proteínas que tienen una estructura cuaternaria. Recordemos, cuaternaria resultan de la asociación de dos o más proteínas. Entonces, la estructura oligomérica posibilitará en ese caso la existencia de múltiples sitios de fijación. ¿Está claro? Entonces, primero partimos de que la proteína puede tener un solo sitio de fijación o podría tener la misma proteína, sobre la misma molécula de la proteína, varios sitios de fijación. O puede darse, si la proteína tuviera estructura cuaternaria, podría tener múltiples sitios de fijación. ¿Cómo representamos eso? O sea, vamos a hacer la representación y vamos a hacer unas ecuaciones, chicos, en las que nos vamos a imaginar cómo se une un ligando a su proteína para poder comprender y entender el proceso. El proceso de cómo una molécula se une a una proteína podríamos expresarlo como equilibrio. Y ponemos P es la proteína, NL sería N ligandos, asumiendo, por ejemplo, que tiene varios sitios de fijación. Entonces, aquí, por favor, en NL saquen una flechita. Varios sitios de fijación. Una proteína con varias moléculas de ligando formará el complejo proteína-ligando. Entonces, pongan aquí complejo proteína-ligando, donde asumimos que N es 1, 2, 3 o más sitios de fijación que tiene esa proteína y por tanto se unirán a N ligandos. Si nosotros aplicamos la ley de acción de masas, aplicando el equilibrio, la teoría del equilibrio a esto, podríamos establecer que la constante de equilibrio, ¿recuerdan? Es la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Entonces vamos a asumir que estamos expresando como una reacción en equilibrio. Y en consecuencia, esta constante va a ser igual a la constante de equilibrio, concentración del producto, que sería el complejo proteína-ligando, varios sitios de fijación, ¿no? Dividido entre la concentración de los reactivos, o sea, concentración de la proteína y concentración de los N-ligandos. Donde K se denominaría constante de fijación o constante de asociación en equilibrio, constante de fijación. La constante de disociación, esto es fijación, la constante de disociación será el inverso. Entonces, si nuestra ecuación inicial era proteína más N-ligandos para darnos el complejo proteína-ligando, esta sería, fíjense mi cursor, sería la asociación de la proteína con su ligando. La reacción inversa sería esta, fíjense mi ligando, la disociación de la proteína unida a su ligando para dar la proteína nuevamente y el número de ligandos. Porque recuerden, estamos asumiendo que se establece un equilibrio. Entonces, la constante sería de disociación, la inversa, ¿verdad? Sería proteína unida a su ligando, nos va a dar al disociarse la proteína y los ligandos libres. Si aplicamos otra vez la ley de acción de masas a esto, tendríamos entonces K1 le vamos a llamar, porque K es constante de fijación. K1 se va a llamar constante de disociación. Y entonces lo mismo es la concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. Entonces, si aquí tenemos K y K1. K que es constante de fijación, subrayen en sus apuntes, o constante de asociación, ¿no? Asociación o fijación. Y esta será la constante de disociación. En bioquímica de las proteínas es importante conocer los siguientes aspectos. El número de sitios de fijación de la molécula, es decir, el valor de N. Es importante conocer cuántos sitios de fijación está N, cuántos sitios de fijación tiene una proteína. También es importante conocer la fuerza de fijación, es decir, K, o también es necesario conocer la fuerza de disociación. Es decir, la fuerza de fijación nos estaría indicando la afinidad, pongan aquí una flechita.
indicaría o indica la afinidad del ligando por la proteína. Indica la afinidad del ligando por la proteína. Y también es necesario conocer si existe interacción entre los dos, si hubiera, ¿no?, más de un sitio de fijación. Si existen dos o más sitios de fijación, ¿existe interacción entre esos sitios? ¿Por qué? Porque la interacción de los sitios separados se denomina efecto cooperativo. A ver, entonces, cuando hablamos de bioquímica de las proteínas, tenemos necesidad de conocer estos tres aspectos. Primero, esa proteína tiene un solo sitio de fijación o más de un sitio de fijación. Dos, ¿con qué fuerza se fija el ligando a esa proteína? Que va a estar dada por K, que sería constante de asociación, o por K1, que es la constante de disociación. Y tres, necesitamos saber, por ejemplo, en el caso de que la proteína tenga dos o más sitios de fijación, ¿existe alguna interacción entre estos sitios? Para que estudien, chicos, pueden poner la interacción, ¿existe interacción entre los dos sitios de fijación? Pónganle una interrogación. Es una pregunta que debemos plantearnos. ¿Existe interacción entre los sitios de fijación? Porque si existe interacción, se denomina eso efecto cooperativo. Recuerden que el subtítulo hemos puesto fijación cooperativa y no cooperativa. Pues esa parte estamos entrando a ver. Bueno, entonces, un poquito recapitulando. Las proteínas, ¿cuáles? Las globulares, su principal función no es estructural, es fijar moléculas, fijar ligandos. Entre esas, ¿cómo vamos a entender esto? Vamos a ver más adelante esto. Las proteínas se unen, el evento inicial de unión de una proteína a su ligando, pues es la fijación en un sitio particular de la estructura proteica. Ese sitio particular se llama sitio de fijación. La molécula que se va a unir al sitio de fijación se denomina ligando. ¿Cómo podríamos expresar esto? Les repito, chicos, ¿verdad? Nosotros no podemos ver en un tubo de ensayo, ni aunque usemos el microscopio más potente, no podemos ver nunca cómo esta molécula se va a unir a la enzima. Pero entonces, ¿cómo estudiamos cómo se une una molécula a una enzima? Pues haciendo elucubraciones, se llama, o digamos supuestos o hipótesis que luego se demuestran. Entonces, estamos asumiendo que la proteína tiene en su estructura, ya sea, recuerdan, puede ser un dominio o puede ser un motivo donde se une el ligando. Ahora, ¿cómo podríamos expresar cómo ocurre la fijación? Pues vamos a plantear que, digamos, puede existir en la proteína un sitio o varios sitios de fijación. Ahora, si la proteína tiene estructura cuaternaria, pues asumiríamos que existen más de un sitio de fijación, múltiples sitios de fijación. Entonces, asumimos como hipótesis de que se establecería un equilibrio, que la proteína une al ligando, forma el complejo proteína-ligando. Estoy recapitulando, chicos, ¿no? Se forma el complejo proteína-ligando. Si nosotros asumimos que se establece un equilibrio, podemos calcular o establecer, aplicando la ley de acción de masas, la constante de este equilibrio, que sabemos que es igual a la concentración del producto sobre la concentración de los reactivos. Esto es cuando, si pongo NL, es que asumimos que hay más de un sitio de fijación. Y puede establecerse este equilibrio. Ahora, la constante de disociación sería el inverso, ¿verdad? De esta ecuación. Me estoy refiriéndome nuevamente. Me estoy refiriendo a esto. Fíjense mi cursor. Ahora la reacción inversa. Esto estaría dado, si aplicamos la ley de acción de masas, tendríamos concentración de los productos, en este caso, sobre concentración de los reactivos. Y entonces tenemos la constante de fijación, K, y la constante de disociación del ligando a uno de los sitios de esa proteína. Esta es la ecuación 2 de disociación. Y les digo, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué aplicamos la ley de acción de masas? Porque en bioquímica de proteínas es necesario conocer estos tres aspectos. Uno, ¿cuántos sitios de fijación tiene mi proteína que estoy estudiando? ¿Cuál es la fuerza de fijación? Es decir, la afinidad de la proteína a ese ligando en particular, que va a estar dado por el valor de K, que es la constante de fijación,
o por K1, que es la fuerza o constante de disociación. Además, hay que saber algo más. Si tuviera más de un sitio de fijación, porque puede ocurrir, ¿existirá interacción? Porque si existe interacción, se denomina o es que esa proteína presenta el fenómeno denominado efecto cooperativo, que vamos a ver más adelante con más detalle. Y esto es tan importante, y estoy recalcando, chicos, porque esto se aplica mucho en enzimología. Primero estudiamos proteínas y luego vamos a entrar al capítulo de enzimología. Entonces, para averiguar la fijación o disociación de la proteína respecto a un ligando, vamos a acudir a esta función, a la función de saturación. Es decir, función de saturación Y, ¿no? A ver, aquí vamos a poner mejor así. No, perdón, así. Espérenme un cachito. Función de saturación Y, porque está medio desapercibido ahí. Vamos a ponerle más grandecito. Función de saturación Y o Y, como quiera. Así le vamos a poner, por favor, para que sobresalga, pongan en sus apuntes. Ya, entonces, ¿cómo se fija la proteína? ¿Cómo podemos expresar esto? Su afinidad, ¿cómo se fija el ligando a la proteína? Perdón, no la proteína. ¿Cómo se fija el ligando a la proteína? Acudimos a esta ecuación, a la función de saturación Y. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir función de saturación? A medida que cambian las concentraciones del ligando. La función de saturación se define por esta ecuación, que le vamos a llamar ecuación 3. Y, ay, perdón, quería arreglar eso, perdón, un cachito, espérenme, chicos. Esto le vamos a poner mayúscula. Perdón, está en mayúscula, pero no en cursivas. Cachito, para que no confunda. Listo, así. Ya, entonces, la función de saturación Y o Y está dada por esta ecuación, que tiene una lógica, que será la función de saturación, es decir, en qué proporción se fija el ligando a la proteína. ¿No? Palabras muy simples. ¿Qué significaría esto? PLN que hemos dicho es el complejo de proteína unida al ligando, o sea, es el complejo proteína unida al ligando. Pongan ahí, complejo de proteína unida al ligando. Es la razón matemática, ¿no? En la que en el denominador está lo mismo, complejo de proteína unida al ligando más la proteína libre. Aquí pongan proteína libre. Y entonces tiene una lógica, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo esto? Los límites de esta ecuación son 0 y cuando n vale 1. ¿Qué quiero decir? ¿Cuánto de proteína unida? Aquí pongo una flechita cuando estudien, chicos, una flechita. ¿Qué significa esto en otras palabras más simples? ¿Cuánto de ligando está unido a la proteína? ¿Cuánto de ligando está unido a la proteína? En relación a la proteína total. Esto sería proteína total. ¿Qué es la proteína total? Proteína total será la proteína unida al ligando más la proteína libre. Proteína unida al ligando más la proteína libre. Entonces esto es complejo de proteína unida al ligando sobre proteína total, lo que estoy encerrando. Esto es proteína total. Y puede darse los siguientes casos. Cuando Y sea 0, este Y, ¿no? A ver, aquí, perdón, vamos a arreglar esto. Le vamos a poner esta minúscula, pues le vamos a poner mayúscula. Caramba, está en mayúscula. Mayúscula. Cuando Y, esto también, perdón. Así. Ya. Cuando Y, aquí también, para que sobresalga. Ya, corrijan eso en sus diapositivas. Ya. Entonces se dan los siguientes casos. Cuando esta Y valga 0, que significaría que no hay
no hay ligando fijado. ¿De dónde saco eso? Les pongo esto como explicación, chicos. Esto creo que no tienen en las diapositivas. O tienen, no me acuerdo, ya. Por ejemplo, vamos a considerar que si existe 10 moléculas de proteínas. Por ejemplo, P es 10 moléculas de proteínas. Tenemos 10 moles o moléculas, vamos a considerar, 10 moléculas de proteínas. Perdón, he abreviado y no, moléculas vamos a poner. Entonces, si por ejemplo tengo 10 moléculas de proteínas, 10 moléculas, o sea, 10 moléculas de proteína. Si digamos no hay proteína ligada, el complejo PLN sería 0. Y 0 sobre cualquier concentración es 0. Bueno, puede darse que Y valga 1. Si Y vale 1, ¿cuándo valdría 1? ¿Cuándo valdría Y 1? Si tengo 10 moléculas de proteínas, cuando si PLN vale 10, quiere decir que hay 10 proteínas ligadas a su ligando. Y la proteína total es también 10, pero proteína libre es 0. En ese caso sería P, sería 0. En ese caso se asume que 10 sobre 10 es 1. Entonces, Y valdrá 1 cuando la cantidad de ligando es máximo. Es decir, que no hay proteína libre. Toda la proteína está unida a su ligando. Ahí pongan, toda la proteína está unida a su ligando. Esto, chicos, es útil en enzimología, repito, es importante. Bueno, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí mismo para esto? ¿Qué pasa si, digamos, son 10 moléculas? De las 10 moléculas, solo 8 están unidas a su ligando. Entonces, PLN es 8. Y entonces, el denominador PLN es 8. Si 8 están unidas y son 10, entonces 2 sería la proteína libre. Habría 2 proteínas libres. Si resolvemos esto, nos va a dar 0,8. Expresado en porcentaje será el 80%. Entonces estaríamos al 80% de saturación. ¿Qué pasa cuando la mitad de los ligandos están unidos a la proteína? ¿Cuándo Y valdría un medio? Y valdría un medio cuando, fíjense, se he puesto por eso como ejemplo, si hubiera 10 moléculas de proteína y solamente PLN tiene un valor de 5, es decir, solamente 5 proteínas están unidas a sus ligandos. PLN 5 significaría que habría 5 proteínas libres. 5 y 5, 10, 5 sobre 10, un medio. Multiplicamos por 100, estamos al 50% de saturación. Cuando Y vale un medio, la condición de saturación es al 50%. Es decir, Y, por eso dice, los valores de Y pueden ir de 0 hasta 1, que sería el máximo, pasando por 50%. Espero que esté claro esto, chicos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a averiguar la fijación o la disociación de la proteína, pero acudiendo a esto, a la función de saturación. Cuando Y valga 0, quiere decir que el ligando no está unido a la proteína, hay 0 proteína unida al ligando. Y podría valer 1, que sería el 100%, ¿verdad? Si hago 1 sería el 100%, cuando no hay proteína libre. Es decir, toda la proteína está como complejo proteína ligando. O puede ser que solamente la mitad de las moléculas de la proteína estén unidas al ligando. En ese caso estaremos al 50% de saturación. Quiere decir que hay igual cantidad de proteína unida al ligando e igual cantidad de proteína libre. Por eso he puesto los números. Bueno, entonces tenemos la función de saturación. Ahora, volvamos a las ecuaciones, chicos. Si se despeja P de la ecuación 2, ¿qué es la ecuación 2? Es la constante de disociación. Pongan constante de disociación. De esa constante de disociación que me está indicando digamos, la disociación de la proteína, que es igual a P por L sobre PLN, si de esta ecuación despejamos P, esto, creo que no es necesario hacer eso que ustedes saben, ¿verdad? Si despejo P, esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Y entonces tendremos P
es igual a K por PLN sobre LN. Si esta P, ¿qué cosa es P? Es la proteína libre. Si la proteína, P es proteína libre, ¿verdad? Si proteína libre sustituimos en la ecuación de función de saturación, es decir, aquí, vamos a sustituir todo esto, subrayen, encierren un círculo, todo esto lo vamos a sustituir acá. No creo que sea necesario hacer eso, ¿verdad? Todo el desarrollo. Si es todo esto sustituimos acá, tendremos como un denominador, luego el factor común va a ser PLN, despejamos, se simplifica, y finalmente tendríamos esta ecuación. Es decir, ¿recuerdan que hemos dicho acá? Para averiguar la fijación o disociación de la proteína respecto a su ligando, tendremos que la función de saturación va a ser igual, repito, sustituyendo esto acá y resolviendo algebraicamente eso, tendremos que Y va a ser igual a número de ligandos sobre el número de ligandos más K, es lo que sale en la ecuación. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 5, que sería ¿qué cosa? Que hemos dicho que es Y, función de saturación, y en este caso, ¿por qué? Para varios sitios, porque es LN. Para varios sitios de fijación de una proteína. Entonces, esta es la ecuación de fijación de un ligando para una proteína. Escriban aquí, ecuación, aquí, flechita, ecuación de una proteína que tiene varios sitios de fijación para un ligando determinado. Ecuación de una proteína que tenga varios sitios de fijación para un ligando determinado. La llamamos ecuación 5. Ahora, haremos una ecuación como si la proteína tuviera un solo sitio de fijación. Entonces, la ecuación será proteína más ligando, ya no viene N, porque es un solo sitio. Proteína más ligando nos va a dar el complejo proteína-ligando, asumiendo un solo sitio de fijación. Entonces, tenemos la ecuación de saturación, PL sobre PL más 3. Esta sería la función de saturación, ¿no? Si sustituimos, igual que en el anterior caso, la ecuación 5 se va a transformar ahora en L sobre L más K. Recuerden que esta ecuación era Ln sobre Ln más K. Haciendo el mismo tratamiento algebraico, chicos. Ln sobre Ln más K es la función de saturación para una proteína con varios sitios de fijación. Si la proteína tuviera solo un sitio de fijación, entonces será PL sobre PL más P, la función de saturación. Y la ecuación 5, es decir, igual despejando P y sustituyendo en la ecuación, nos va a dar que Y o función de saturación es igual a L sobre L más K. Le llamamos ecuación 5, función de saturación para una proteína con un solo sitio de fijación. Función de saturación para una proteína, aumenten ahí, con un solo sitio de fijación. Bueno, entonces ya tenemos ecuaciones de una proteína con varios sitios de fijación o una proteína con un solo sitio de fijación. Esto todavía no explicamos. Un ratito. Ahora, aquí surge un concepto importante, el P50. ¿Qué será K aquí? Fíjense, K, ¿qué cosa era? Constante de disociación o constante de fijación. Bueno, en este caso es constante de fijación. Pero, ¿qué es operacionalmente K? ¿Qué es K? K representa la fuerza de fijación o disociación. Estamos usando con qué afinidad tiene esa proteína por ese ligando. Por eso la afinidad por un ligando puede caracterizarse por un parámetro denominado P50. ¿Qué es este parámetro P50? Pues se refiere a esto, a la concentración del ligando a la cual se encuentran ocupados el 50% de los sitios de fijación de la proteína. Entonces la ecuación 5 y 5a se van a transformar en Y es igual a Ln sobre Ln, en lugar de K le ponemos P50.
Y la ecuación, esto es para varios sitios de fijación. Y para un solo sitio de fijación, L sobre L más P50. Fíjense que en la ecuación hemos sustituido K por P50. P50 se refiere a una cosa que dice que aquí la afinidad de un ligando puede caracterizarse por un parámetro P50, que se refiere a que P50, subrayen P50, encierren P50 y subrayen esto, que se refiere a la concentración del ligando, no cualquier concentración de ligando, sino aquella concentración del ligando en el que se encuentran ocupados el 50% de los sitios de fijación. ¿De dónde sale esto? De que se encuentran fijados el 50% de los sitios y de dónde directamente le cambiamos K por P50. Obviamente en los libros no está esto, asume que el lector puede deducir eso y les he puesto acá, chicos, la explicación. Por ejemplo, K. ¿Qué es K? Es una constante, pero ¿cómo puede expresarse en esta ecuación? Si K adquiriría un valor de concentración de ligando, si K igual a L, la función de saturación que se está, y reemplazo K por L, tendríamos que se volvería 1 sobre 2L, y es igual, L y L se va, y L igual, y E igual 1 medio, o sea, estaríamos al 50% de saturación, de ahí sale eso. Que si K adquiere un valor de concentración de ligando, si lo expresamos como una concentración de ligando, estaríamos al 50% de saturación. Entonces, ¿qué será K? K nos está expresando la concentración de ligando necesario para alcanzar el 50% de saturación. Saco una flechita. K está expresando, K expresa una concentración de ligando que permite alcanzar el 50% de saturación en la proteína, ¿no? Repito, que sería acá una concentración de ligando que permita alcanzar el 50% de saturación de la proteína. ¿De dónde sacamos eso? No me estoy inventando, pues de esto, fíjense. Si K adquiere un valor de L, estaríamos al 50%. Entonces, ¿qué sería K? Es una concentración de ligando que permita, ¿qué cosa? Alcanzar el 50% de saturación. Y por eso se expresa como P50. Ustedes van a usar de aquí adelante en toxicología, en microbiología, en bioquímica clínica, mucho los parámetros P50, L50, DL50. ¿Por qué? Porque ponemos que permite alcanzar el 50% de saturación. ¿Por qué no el 100% o el 80%? Se toma como un promedio la mitad, el 50%, porque digamos, según la idiosincrasia de cada persona, no podemos ser absolutos. Una matemática absoluta no puede aplicarse a todas las personas. Entonces se toma como el 50%, la mitad. Y entonces surge ahí el concepto del P50. Nos va a servir esto para la hemoglobina, nos va a servir para las enzimas, chicos, por eso estoy insistiendo. Entonces, quiere decir que existe un valor de P50, que será una concentración de ligando que permite alcanzar el 50% de saturación de esa proteína con ese ligando. Las ecuaciones por eso ahora se expresan, que es esto, función de saturación. ¿De qué manera esa proteína se satura con ese ligando? Va a estar dado por el número de concentración del ligando por su valor P50, que es una concentración de ligando que permite alcanzar el 50% de saturación de la proteína. Esto es para varios sitios de fijación, esto es para un solo sitio de fijación. Ahora, si hay alguna pregunta, chicos, pueden hacerla, usan el chat o el micrófono. Bueno, continuamos. Ahora, cada ecuación, ustedes saben, chicos, que tiene su gráfico, porque estamos poniendo aquí, ¿verdad? ¿Qué cosa? Saturación en función de la concentración del ligando. Entonces son dos variables. En consecuencia, se puede graficar. Si graficamos función de saturación Y en función de la concentración del ligando, obtendríamos estas curvas. Por ejemplo, ¿qué tenemos? La curva A, que sería esta, es una curva hiperbólica. Aquí pongo curva A, curva hiperbólica. Hiperbólica con H, ¿no ve?
una hipérbola que se forma. Y la curva B, la curva A es de la ecuación 5A. ¿Cuál es la ecuación 5A? Esta es la ecuación 5A. O sea, aquí ponga, no, curva A, curva para una proteína con un solo sitio de fijación. Curva hiperbólica para una proteína que tenga un solo sitio de fijación. Y la curva B, fíjense, es una curva sigmoidal. Pongan curva sigmoidal. Sigmoidal. Para la ecuación 5. ¿Y qué es la ecuación? ¿A qué se refiere la ecuación 5? La ecuación 5 es para una proteína con varios sitios de fijación. Entonces ponga curva B, curva sigmoidal, para una proteína o que corresponde a una proteína, mejor, que corresponde a una proteína con varios sitios de fijación para un ligando. Listo, entonces lo que nuestros ojos no pueden ver en un tubo, ahora estamos viendo en una ecuación, en un gráfico. Hemos dicho entonces que, como diríamos aquí, si esta curva es hiperbólica para una proteína con un solo sitio de fijación, quiere decir que, fíjense, ¿qué es esto? En las ordenadas está la función de saturación. Y aquí está la concentración de ligandos. ¿Qué me dice esto? ¿Recuerdan lo que habíamos recordado? Bueno, en prácticas, que es un gráfico, es la representación de un fenómeno en función de dos variables. En este caso, con la curva hiperbólica que me está diciendo, que nos dice que a medida que aumenta, aquí está aumentando, ¿no?, la concentración de ligando, a pequeñas concentraciones de ligando se está saturando. Fíjense, se satura hasta que llega a un límite de saturación, cuando tiene un solo sitio de fijación. Pero si la proteína tiene varios sitios de fijación, fíjense, digamos, esta misma concentración de ligando, por ejemplo, ponemos aquí está saturado al 50%. Con esto, a ver, para la curva hiperbólica, fíjense, por ejemplo, para esta concentración, fíjense mi cursor, para esta concentración de ligando tan bajita, subimos, extrapolamos, si esto es el 100%, estamos al 50% de saturación. Cuando la proteína tiene un solo sitio de fijación. Pero si la proteína tiene varios sitios de fijación, curva sigmoidal, vamos a esta misma concentración de ligando, fíjense, estaría una saturación muy bajita. Entonces, cuando tiene varios sitios de fijación, se necesita más concentración de ligando para saturar al 50%. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sería aquí? Para una proteína con un solo sitio de fijación, ¿sí va?, se necesita menos concentración de ligando. Para una proteína con un solo sitio de fijación, se necesita menos concentración de ligando para llegar al 50% de saturación. En cambio, para una proteína con varios sitios de fijación, esta curva sigmoidal, se necesita mayor concentración de ligando, fíjense en mi cursor, se necesita mayor concentración de saturación. Bueno, y entonces, ¿qué nos está diciendo al ver estos dos gráficos? Yo lo he puesto en un solo gráfico para que vean la diferencia, ¿no? En una sola coordenadas. Nos está indicando este gráfico que existe dos patrones de fijación, porque nuestra pregunta es, ¿cómo se fija el ligando a la proteína? ¿Cómo lo hace? Resulta que existen dos patrones de fijación, o dos formas de fijación, o dos tendencias de fijación. Y por eso vamos a ver patrones de fijación de las proteínas, en las proteínas. ¿Fijación de qué? De ligandos, ¿no? En las proteínas. Esos patrones de fijación son lo que se llama fijación cooperativa y fijación no cooperativa. ¿Cuántos patrones de fijación hay? Pues cooperativa y no cooperativa. ¿Qué es eso? Como
corresponde a este gráfico. ¿Cómo se interpretan estas curvas? Cada curva representa un tipo diferente de fijación. Bueno, esta es una curva hiperbólica, recuerdan, para un solo sitio de fijación. Esta es la curva sigmoidal para varios sitios de fijación. Entonces, cada curva representa un tipo diferente de fijación. Ahora, ¿qué significa una curva hiperbólica? Esta. ¿Qué representa esta curva hiperbólica? Una curva hiperbólica significa que se trata de uno de los siguientes casos, lo que les he dicho hace rato. Una molécula proteica con un solo sitio de fijación para el ligando. Estamos frente a una proteína que tiene un solo sitio de fijación para el ligando L. Pero también esta curva hiperbólica puede representar lo siguiente: una molécula proteica con dos o más sitios de fijación, como si usted dijo que era sigmoidal para eso, atienda, una molécula proteica con dos o más sitios de fijación, pero no cooperativos, subrayen eso. Con dos o más sitios de fijación, pero no cooperativos. ¿Qué significa no cooperativos? Es decir, esto, que el evento de fijación en un sitio no tiene influencia alguna sobre el mismo evento de fijación en los otros sitios, si los tuviera, de la molécula proteica, de la molécula de proteína, pongan ahí para que no se confundan. En otras palabras, los eventos de fijación en los sitios no cooperativos son totalmente independientes entre sí. Quiere decir que si tengo una proteína que tenga varios sitios de fijación, pues estos entrarán de manera independiente. Es decir, el evento de fijación no tiene influencia alguna sobre el evento de fijación en los diferentes sitios de la molécula. En ese caso nos va a dar una curva hiperbólica. ¿Y qué significa una curva sigmoidal? Esta es la sigmoidal. Significa que estamos frente a una molécula de una proteína que tiene dos o más sitios de fijación, pero que son positivamente cooperativos. Aquí podría ser no cooperativos, pero aquí son positivamente cooperativos. ¿Qué significa positivamente cooperativos? Es decir, que el evento de fijación en un sitio promueve la ocurrencia del mismo evento en otros sitios de la molécula. A ver, con dibujito. Y esta es la proteína, que tiene varios sitios de fijación para este mismo ligando. El ligando es el mismo. Y este tiene varios sitios de fijación. Voy a dibujado que sería aquí, aquí y aquí. Digamos, tiene 3 sitios de fijación. Póngale flechita aquí, aquí y acá. ¿Y qué dice? Cuando la curva es sigmoidal significa que esta proteína tiene varios sitios de fijación para un ligando y que estos sitios de fijación son positivamente cooperativos. ¿Qué significa eso de que son cooperativos? Que el evento de fijación, fíjense, en un sitio, vamos a empezar este ligando se une acá. Al unirse el primer ligando, fíjense, este sitio era así. Ahora, al unirse así, cambia el sitio. Y pero aquí abajo vamos a poner, al unirse esto que era así, ahora ha cambiado a así, que hace que promueva de que la siguiente molécula se una acá. Al unirse acá, fíjense cómo era esto, ahora se vuelve así y entra la tercera molécula. Eso se llama unión positivamente cooperativa, lo que significaría que el evento de fijación en un sitio promueve la ocurrencia de fijación en los otros sitios. Y ocurrirá primero uno, luego el siguiente se une más rápido y el siguiente más rápido. Y por eso nos da una curva sigmoidal. Con pequeña concentración de ligando se satura y empieza a subir y se dispara hasta llegar a la saturación total, ¿no? Cuando ya todita la proteína, que significa 100%, que toda la proteína está saturada o ha unido en todos sus sitios a las moléculas. Entonces, los ligandos pueden unirse siguiendo 2 patrones. Que puedan unirse con una curva hiperbólica, que significa que la proteína tiene un solo sitio de fijación. O que tiene más de un sitio de fijación, pero no son cooperativos. Es decir, que la unión del primer ligando no ayuda al siguiente, es independiente.
Pero cuando tenemos una curva sigmoidal, significa que es una proteína que tiene más de un sitio de fijación y que además son positivamente cooperativos. Esta flechita es para esto. ¿Qué significa positivamente cooperativos? Que el primer ligando que se une cambia. Es esto. ¿A qué se refiere esto? Yo estoy cambiando la forma. Pongan aquí. Estos son cambios conformacionales de la proteína. Se observa, pongan, bueno, más adelante está eso. Se observan cambios conformacionales en la molécula proteica. Se observan cambios conformacionales en la estructura de la proteína. En prácticas, hace 3 días todavía no hemos visto en prácticas, estamos en el tema 10, hemos recordado nuevamente por enésima vez que es una conformación. Si digo cambios conformacionales, me estoy refiriendo a solamente diferentes disposiciones espaciales que adquiere esta molécula. De tal manera que aquí no estaba bien, pero cuando entra aquí no estaba bien, pero cuando entra el primero se arma la estructura de la proteína para captar más rápido al siguiente. Y al estar esto se vuelve mucho más, digamos, cambia la conformación de la proteína para que entre el tercero. Este es un evento típico de tipo cooperativo, positivamente cooperativo. Esto ocurre con cambios conformacionales en la estructura de la proteína. Efectos denominados alostéricos. Ahorita todavía no vamos a hablar de eso. Es la miguita que estaría dejando. Todavía no voy a confundirles. Esto sí vamos a tocar en enzimología. Entonces, de cómo es que el primero entra y eso favorece que el segundo entre y eso favorece que el tercero entre, pues por cambios conformacionales en la estructura de la proteína. Esos cambios conformacionales se denominan efectos alostéricos. Por el momento lo dejaremos así. Aunque les pongo así, pero que me entiendan mejor es en enzimología. De un modo general, los efectos alostéricos se refieren a, fíjense que he copiado en cursivas y entre comillas, es decir, que he copiado y textual de la fuente. Permítame leer. La comunicación entre sitios interactuantes, la comunicación, fíjense en el cursor, entre sitios interactuantes, ¿de quién? De la proteína, ¿no? Se logra mediante cambios en la conformación de la proteína. Cualquier evento de fijación en un primer sitio da por resultado cambios en la conformación proteica de otros sitios. Cualquier evento de fijación en un sitio, fíjense en mi cursor, da lugar a cambios conformacionales en otros sitios de la molécula, lo cual facilita, en este caso hemos visto qué cosa, que facilita los eventos siguientes. Pero aquí está, dice algo aquí, lo cual facilita y en algunos casos impide. Esto parece un ruido, ¿verdad? Como que impide, ahorita está diciendo que facilita. Pues, pero también, eso vamos a ver en enzimología. En algunos casos puede impedir la ocurrencia del mismo fenómeno en ellos. Estos son casos de inhibición que después vamos a ver. Pero fíjense, los efectos alostéricos son vitales, chicos. Si las enzimas pueden regular rutas metabólicas es porque son enzimas alostéricas. Entonces, ¿qué son los efectos alostéricos? Se refiere a la comunicación entre sitios interactuantes, es decir, cuando hay cooperativismo positivo, y en el cual el evento de fijación en un primer sitio puede acelerar los eventos en otros sitios y en algunos casos puede impedir. Lo dejo ahí como miguita para que entendamos mejor cuando lleguemos a enzimología. Bueno, eso en cuanto a cómo se unen los ligandos a las proteínas. Ya hemos visto hasta aquí entonces cómo se une un ligando. Hemos dicho que la principal función de las proteínas globulares es ¿qué cosa? Fijar ligandos. Nuestra primera pregunta es ¿y cómo fija ligandos? La proteína tiene un sitio de fijación donde se fijan los ligandos. La pregunta viene, ¿esa proteína tendrá un sitio o tendrá más de un sitio de fijación? Y ahí surgen las ecuaciones que hemos visto. ¿Cómo aplicamos eso a proteínas de verdad? No simplemente P y L, ¿no? Proteína P y ligando L.
Para entender eso, ahora sí, con lo que ya hemos estudiado, vamos a poder entender a estas proteínas fijadoras de ligandos, a la mioglobina y a la hemoglobina. Estas dos proteínas son importantes porque nos muestran la importancia de las características que deben tener las proteínas. Cuál es su configuración espacial, cuál es su dinámica, cuál es la función que cumplen en función de su estructura. Pues tanto la mioglobina como la hemoglobina nos ayudan a comprender cómo se unen las moléculas a las proteínas. Hemos visto las hipótesis de las ecuaciones aplicando la constante de equilibrio y la función de saturación. Esas proteínas nos van a ayudar a aterrizar un poco más y entender cómo las moléculas se unen a las proteínas. La mioglobina y la hemoglobina, ustedes saben algo en fisiología, que tienen como principal función captar oxígeno molecular en su estructura molecular, valga la redundancia, para ser utilizado ese oxígeno en el organismo. Estas dos proteínas captan oxígeno, donde en su estructura, es decir, que tienen sitios de fijación, este tiene uno y este varios, bueno, sitios de fijación para el oxígeno. En este caso, el oxígeno sería el ligando. Todas las células, organismos que son aerobios significa que necesitan oxígeno para vivir, necesitan oxígeno. Entonces, ¿cómo utilizan el oxígeno? En el caso de los organismos unicelulares, el oxígeno atraviesa por difusión a través de su membrana, en las bacterias, así, en la difusión, en organismos aerobios, ¿no? En cambio, en organismos multicelulares, como nosotros, nuestro organismo ha desarrollado mecanismos que que dan lugar a que los tejidos tengan oxígeno. Considerando, aquí pongan, que el oxígeno es poco soluble en agua, los organismos han desarrollado estrategias para captar oxígeno. Los organismos multicelulares, ¿no? Han desarrollado estrategias para captar oxígeno. Y así existen dos moléculas. Fíjense, existen moléculas que son transportadoras, subrayen, transportadoras de oxígeno, como la hemoglobina. Y moléculas que son acumuladoras, subrayen, moléculas acumuladoras de oxígeno, como la mioglobina. Y estamos empezando a ver diferente función. La hemoglobina transporta el oxígeno, en cambio la mioglobina acumula el oxígeno. Entonces, ¿cómo es que la hemoglobina transporta y en cambio la mioglobina acumula? Para responder a eso necesitamos, ¿qué cosa? Entender su estructura. Y entonces tienen algo en común. Estas dos proteínas tienen algo en común. Son proteínas conjugadas. ¿Recuerdan cuando vimos clasificación de las proteínas? Hay proteínas que están formadas solo por aminoácidos y otras que están formadas que tienen un grupo prostético, ¿recuerdan? Pues a esa categoría caen la mioglobina y la hemoglobina. Por eso se dice que son proteínas conjugadas, es decir, que tiene un grupo prostético denominado hemo. Y también por eso se llaman hemoproteínas. Las dos se llaman hemoproteínas. La mioglobina está formada por una sola cadena polipeptídica, subrayen. Y entonces posee un solo grupo hemo. En cambio, la hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Es decir, ¿qué cosa? Tiene estructura cuaternaria. La hemoglobina tiene una estructura cuaternaria. Es un tetrámero. Está formado por la asociación de 4 cadenas polipeptídicas. Y posee un grupo hemo por cada cadena polipeptídica. Y entonces tiene 4 grupos hemo. La mioglobina es esta estructura, es una proteína globular, fíjense, formados donde se reconoce la estructura secundaria, por ejemplo, de alfa hélice, muchas estructuras de alfa hélice, unidas por bucles aquí, y el grupo hemo que estaría aquí, representado acá.
la mioglobina está formada por una sola cadena polipeptídica. En cambio, el grupo hemo, ¿no? En cambio, la hemoglobina está formada por la asociación de 4 cadenas polipeptídicas, que aquí estamos colocando, veamos, fíjense, 2 en azul y 2 en rojo. Quiere decir que estas 2 en azul son proteínas iguales, que se llaman por esa razón, vamos a ver cuando lleguemos, ¿no? Los monómeros alfa y beta. Entonces, la hemoglobina está formada por 4 subunidades proteicas. Cada subunidad, fíjense, está en verde, tiene su grupo hemo. Entonces, la hemoglobina tiene 4 grupos hemo por cada subunidad proteica. ¿Qué es esto? El azul es una subunidad proteica. Este rojo es una subunidad proteica y así. 4 subunidades proteicas. Bueno, ahí están los grupos hemo. Entonces, ¿qué tienen en común? Es que son proteínas conjugadas. ¿Por qué? Porque tiene un grupo prostético, es decir, que no está formado por aminoácidos. Ese grupo prostético es el grupo hemo. Entonces, si el hemo es el común denominador de estas proteínas, ¿cómo es la estructura de este grupo hemo? El grupo hemo consta de una parte orgánica, que sería esta, una protoporfirina, y tiene una parte inorgánica, que es un átomo de hierro. ¿Se fijan acá? Pues esto, no estamos hablando de esto. Entonces, una parte orgánica denominada protoporfirina, en este caso es la protoporfirina 9. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la parte orgánica de los grupos hemo? Esto es tanto para la mioglobina como para la hemoglobina, ¿no? La parte orgánica se denomina protoporfirina 9. Vamos a ver por qué 9. Y tiene un átomo de hierro. No sé si han visto en orgánica cuando han visto estas estructuras de la histidina, bueno, no histidina, pero sí el anillo pirrólico. Estos son anillos pirrólicos. Y el hierro se encuentra al centro de esta estructura. Si nosotros vemos, aquí vemos, fíjense, son grupos metileno, aquí grupos metilo, y grupos, aquí sería 1, 2, 3, o sea, grupos ácidos, ¿no? Isopropiónicos, propionatos, acá. Como quiera que tiene tantos sustituyentes, pues existen 15 isómeros posibles de estas protoporfirinas. Pero en la naturaleza solo está presente la protoporfirina 9, que tiene esta estructura. Esta protoporfirina 9 está presente en la hemoglobina, en la mioglobina y en los citocromos. Los citocromos los vamos a mencionar cuando veamos la cadena transportadora de electrones y al año ustedes en bioquímica 2. Entonces, la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos tienen en común este grupo, esta protoporfirina 9. Los grupos propionatos son polares y entonces van en la parte externa de la molécula. En cambio, los otros restos que son apolares van a la parte interna. ¿Recuerdan ese patrón? Siempre en la superficie van las partes más hidrofílicas o polares. En el interior van los compuestos apolares. Y este es el átomo de hierro. Ahora, si describimos un poco este grupo hemo, tendríamos que este sería el átomo de hierro. El átomo de hierro del hemo puede estar al estado ferroso, con valencia más 2, y se denomina ferrohemoglobina. O podría estar oxidado, formando, digamos, al estado férrico, denominado, en consecuencia, ferrihemoglobina. Ferrihemoglobina si está más 3, ferrohemoglobina si está con el hierro más 2. Solo la hemoglobina con el hierro más 2 puede captar oxígeno. ¿Qué hemos dicho? La hemoglobina y la mioglobina tienen como función captar oxígeno y llevar el oxígeno al interior de las células. Bueno, la hemoglobina es la que lleva al interior de las células y la mioglobina acumula el oxígeno. Bueno, eso vamos a ver por partes. Solo la hemoglobina con el hierro al estado reducido es capaz de captar oxígeno. ¿Cómo es eso? ¿De cómo? Veamos la protoporfirina un poco en perspectiva. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Los 4 anillos. Este es un anillo pirrólico, otro anillo pirrólico. Son los 4 anillos pirrólicos. Anillos pirrólicos, pongan ahí, cito. Y entonces, ¿qué sucede? Si vemos el anillo pirrólico en perspectiva,
vamos a ver que el hierro más 2 está formando enlace con los nitrógenos de los anillos pirólicos. El hierro está directamente enlazado a una histidina. Fíjense, con los 4 anillos pirólicos, forma enlaces. Pero también puede formar un enlace de coordinación con otro anillo pirólico de la estructura de la proteína. Fíjense que estoy hablando, ahorita estamos describiendo esto. Estamos escribiendo, pero esto está rodeado de aminoácidos, es un ambiente proteico. Y ahorita estamos hablando esto, cómo influye este ambiente proteico en la funcionalidad del grupo hemo. Ahí estamos. Entonces, este es el plano del anillo tetrapirólico, se llama, de 4 piroles, donde el hierro está formando enlaces con estos nitrógenos. Pero también por la posición en la tabla periódica del hierro, el hierro puede formar un enlace de coordinación, que sería pues le he puesto la flechita, con una histidina en posición que le llamamos F8, una histidina proximal. Entonces, este hierro es atraído por este nitrógeno pirólico. Y es como si esta histidina jalaría al hierro para que quede fuera del plano, es decir, se hunde un poquito. Al hundirse, hace que es posible que ingrese el oxígeno. Y entonces una histidina proximal F8 jala al hierro para que haya espacio estéricamente y que entre el oxígeno. Entonces, el centro de enlace al oxígeno, si este es un plano, el centro de enlace al oxígeno está al otro lado del plano del hemo. En la sexta coordinación, el sexto enlace de coordinación, el hierro entra en coordinación con el oxígeno. Y esta histidina distal estabiliza que se quede ahí adentro el oxígeno. De esa manera, tanto la hemoglobina como la mioglobina captan oxígeno. Entonces, gracias a que el hierro está unido con estos 4 enlaces a los anillos pirólicos, pero por un enlace de coordinación es atraído, jalado por esta histidina y le da espacio a que entre el oxígeno molecular. Capta el oxígeno molecular. De esa manera, repito, captan el oxígeno. Y entonces tenemos que, de esta manera, aquí, pues, captar el oxígeno aquí, la función del grupo hemo-DP. Entonces, ¿qué decimos? Que si no estuviera esta histidina proximal acá, que jala el hierro, el oxígeno no entraría. Y si entraría, digamos, no estaría estabilizado por esta otra histidina, distal se llama, que estaría distal en la estructura de la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vemos acá? Pues esto, que la función del grupo hemo depende parcialmente de su entorno polipeptídico, es decir, se forma un microambiente. Esto de que cómo el oxígeno llega a las células y que se haya desarrollado esta estructura con estas características, que justo el hierro esté ahí y que el hierro sea atraído y que dé espacio estéricamente a que entre el oxígeno, es maravilloso simplemente. No sé, no es al azar, ni esto es Big Bang, que ahí de repente pasó eso y apareció esto. Esto es perfecto. O sea, digo, no me canso de decir, grande la creación de Dios. Entonces, ese grupo hemo es el que explica de cómo esta molécula almacena oxígeno. En cambio, esta molécula transporta oxígeno, otra maravilla. Vamos a quedar acá, chicos, en la mioglobina. Ahora empecemos a estudiar cada uno. A la mioglobina, luego a la hemoglobina. Vamos a quedar acá.